Muy bien. Vamos a abrir con la primera conferencia internacional, que en su programación ustedes la encuentran eh, anunciada como el papel de las humanidades en la formación universitaria. Eh, Voy a contar una pequeña historia muy breve sobre cómo llegamos y cuál es la intencionalidad de esta conferencia. En lo personal, en lo personal, eh, me llamó la atención porque no lo conocía en una revista un poco más informativa. No es una revista académica, pero en una revista credencial, leí un artículo central de un profesor, creo que se llama Esteban Costaín. Esteban Costaín, y era un profesor joven, tengo entendido que es escritor y profesor universitario, vinculado a la Universidad de Rosario. Me llamó la atención sobre algunas reflexiones que hacía sobre el papel de las humanidades. Un profesor, según en la descripción de ese artículo, brillante, sabe 7 idiomas, etcétera, etcétera, y es como de la nueva generación de intelectuales colombianos, para fortuna del país. Y lo empecé a seguir porque me di cuenta que Esteban Costaín era columnista del diario El Tiempo. Entonces empecé a leerlo cotidianamente, y algunos planteamientos pues eran como afines. Pero en una de esas columnas del periódico El Tiempo, él hizo referencia a, a un libro que él decía que era lo mejor que había leído recientemente sobre la universidad. Un libro de un profesor catalán, Jordi Llobet, y el libro se llama Adiós a la universidad. Entonces me puse en la tarea de hacerle ese seguimiento a ese libro, y el libro agotado en todo Colombia, no se consigue. Pero por fortuna, amigos libreros nos consiguieron un libro, y entonces tuve la ocasión de leer ese libro, en donde es de alguna manera, un serio cuestionamiento, un cuestionamiento bastante profundo, argumentado, sobre la tristeza. Ese adjetivo lo coloco yo, la tristeza de que las humanidades se estén haciendo a un lado en la formación universitaria. Cuando con nuestros compañeros del consejo directivo de Ascolfa, entonces empezamos a armar este programa, entonces yo hice la propuesta de que en uno de nuestros encuentros podríamos incluir cuál es el papel de las humanidades en este momento en la formación universitaria. Y entonces inmediatamente nos pusimos en contacto con el profesor Jordi Llobet, y lamentablemente el profesor de Jordi Llobet es una persona ya de edad que no hace viajes largos en avión, etcétera, etcétera, y entonces no podía acompañarnos. Pero él mismo dijo que la mejor representación que podíamos conseguir, la mejor presentación que podíamos conseguir es el profesor Albert Chillón. Y entonces entramos en contacto, y para acortar la historia, hoy está con nosotros. Él es director
del departamento de, no sé si empiezo, creo que comunicación, medios y cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona, al cual están adscritas casi todas las maestrías relacionadas con el tema. Sus inquietudes intelectuales es casi siempre las mismas inquietudes intelectuales de los humanistas, o sea, estos temas de literatura, cine, periodismo, historia, etcétera, etcétera. Yo creo que eso hace atractivo el tema. Por supuesto, doctor en el tema, profesor de larga trayectoria intelectual. Cuando yo leía a los Llobet y hablaba de sus amigos, o sea, el más cercano a este círculo intelectual es nada menos y nada más que Humberto Eco. O sea, estamos hablando de gente muy reconocida en el medio intelectual internacional. Entonces, qué bueno que de la voz de Albert Chillón escuchemos cuáles son las provocaciones que él nos hace para no perder la formación humanística en nuestros programas de administración. Albert, que hizo un viaje, por supuesto, largo y que interrumpió sus actividades académicas porque en este momento en Europa, pues estamos, al igual que nosotros, en plena tarea académica. Entonces, un agradecimiento público y le agradezco mucho al auditorio que lo escuchemos con avidez. Muchas gracias. Sí, Albert. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Para mí es un honor comparecer ante ustedes. Espero que excusen mi españolísimo ceceo al hablar. En efecto, el profesor Orlando Salinas, a quien quiero agradecer la invitación, como también a la profesora Beatriz Herrera, se puso en contacto conmigo para que yo les hablara de un asunto que para mí es especialmente, iba a decir querido, porque lo es, pero también preocupante, porque me concierne, porque me preocupa desde hace bastantes años. Yo soy profesor, como ha dicho el profesor Salinas, en la Universidad Autónoma de Barcelona. En concreto, para que me sitúen, yo soy profesor en comunicación social. Formamos periodistas, formamos cineastas, guionistas, productores de radio, reporteros, documentalistas. Y como ven, soy una persona de mediana edad. Este es un dato importante porque me permite dibujar una trayectoria académica en la que he comprobado, para mi consternación, cómo el espacio de las humanidades se ha ido reduciendo a ojos vista, al menos claramente en España. En España el proceso me parece muy preocupante, espero que no sea tan preocupante aquí, pero allí lo es. La Autónoma de Barcelona, quizá algunos de ustedes la conocen, es una universidad con una gran reputación en España y internacional. Una universidad que ha tenido siempre un acento humanístico inequívoco, con una orientación hacia lo que podríamos llamar saberes humanísticos y saberes críticos en general. Pero es una universidad que ha sufrido una decantación en la última década y media aproximadamente hacia lo que podríamos llamar conocimientos meramente instrumentales. Digo meramente instrumentales porque este carácter instrumental, este enfoque puramente productivista, economicista en el sentido más ralo, más chato de la expresión economicismo, este descuido de las finalidades humanas y humanísticas se han ido acentuando enormemente, yo diría más o menos desde finales de los años 90. Es un proceso
Como les voy a explicar ahora en una ponencia que he preparado por escrito, porque me parece que el tema tiene una complejidad que merece el matiz que da la escritura, como les voy a intentar explicar, este proceso no es casual y coincide con una época en la que no solo en España, sino en Europa y en todo el mundo globalizado, esta mentalidad instrumental, esta racionalidad economicista, solo productivista, se está apoderando de la práctica totalidad del territorio educativo. Para mí es un honor y a la vez es un reto sustituir en este atril al profesor Llobet, que es una gran eminencia en España de las humanidades, es un profesor de una acreditada trayectoria, un gran filólogo, un gran conocedor de las humanidades y del mundo, sobre todo de la literatura. Él es un hombre que conoce muy bien la historia de la literatura, también la historia de la música clásica, ¿no? De modo que yo voy a poner lo mejor de mi parte para suplirle, ¿no? Las reflexiones que les voy a confiar son, por supuesto, tentativas y ojalá den lugar a un diálogo, porque yo no aspiro a tener la verdad sobre lo que les voy a decir, sino que sí que aspiro a comunicarles algunas reflexiones, también algunas impresiones que emanan de esa relación mía con el medio académico, con las clases cotidianas con de hecho miles de estudiantes durante estas décadas, y también con la escritura de artículos y de algunos libros sobre esta materia de la que les voy a hablar, ¿no? Lo primero que quería decir, porque me parece que conviene anclar la cuestión, es que la crisis de las humanidades, esto es el apartamiento progresivo, pero rápido, veloz, de las humanidades, de la enseñanza superior y también de la enseñanza que llamamos en España de grados inferiores y medios para los chicos, es consonante, tiene mucho que ver con una gran crisis de la que habrán oído hablar también ustedes. Aparentemente son dos fenómenos distintos, pero yo tiendo a pensar que hay una correlación. España es un país que está aquejado por una formidable crisis de carácter económico, seguro que ustedes han leído y oído hablar de ello. España es un país relativamente rico, pero menos rico de lo que pensaba que era. Es decir, el país, lamentablemente, en los años 90, con la entrada en la Unión Europea y con el crecimiento muy palpable de la economía, experimentó una fase de enriquecimiento, una fase de crecimiento de las clases medias, una fase de prosperidad general, con un afianzamiento del llamado estado del bienestar, una sanidad gratuita y universal que ciertamente sigue siendo hoy en día modélica, una educación perfectible, mejorable, pero que se extendió en efecto a todas las capas sociales. Y el país en los años 90 vivía una especie de lo que podríamos llamar el síndrome del nuevo rico, ¿no? Es decir, de pronto, ustedes seguro que tendrán conocidos familiares en España, ¿no? Un país que sufrió una terrible guerra civil hace 70 años, una posguerra larguísima, miserable, con un dictador tremendo, Francisco Franco, un dictador fascista, como es bien conocido. Bueno, el país experimentó un crecimiento económico, pero también un auge en el campo cultural, en el campo social. Es un país donde las libertades ciudadanas también crecieron de manera muy palpable. Y el país vivía en una especie de, más que optimismo, de euforia sospechosa. Yo suelo sospechar, no de la alegría, que es un sentimiento precioso, sino de la euforia. La euforia suele delatar algún carácter delirante en el eufórico, ¿no? El país estaba eufórico porque nos sentíamos como instalados en un crucero que navegaba, ¿no?, por la calma chicha del Pacífico o del Atlántico Norte, como el Titanic, ¿no?, hacia un horizonte promisorio, ¿no? De pronto, en el año 2007, estalla la crisis financiera en Estados Unidos, que fue el epicentro de la gran crisis, y la crisis con algo que podíamos representar metafóricamente con la palabra tsunami, ¿no?,
se acercó como un tsunami a Europa y golpeó durísimamente la economía española. España hoy en día es un país con un 26% de la población en edad de trabajar desempleada. Se dice rápido, es decir, 1 de cada 4 personas no consigue trabajar. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque creo que hablar de la crisis social, económica y política que sufre España, que sufre todo el sur de Europa, Italia, Grecia, Portugal, que sufre Europa en general. Francia, que es la 5ª potencia mundial, está atravesando aguas muy, muy tormentosas. La economía francesa también está haciendo agua en muchos sentidos. Esta crisis general, primero hay que decir que no es una crisis solo económica, es una crisis que tiene en la economía su expresión más palpable, ¿no? En el empobrecimiento de 1/3 de la población aproximadamente de Europa, ¿no? Pero que tiene una dimensión política y tiene una dimensión cultural, ideológica y por tanto educativa. La dimensión política de la gran crisis, de esta gran quiebra en Europa y en Occidente, tiene que ver con una puesta en entredicho, una puesta en cuestión de la democracia y de sus sistemas de representación. Se está extendiendo en mi país, pero también en la Italia berlusconiana o post-berlusconiana, por no hablar de la Grecia literalmente hundida en el aspecto económico, se está extendiendo una gran desconfianza hacia el estamento político. Se está extendiendo una impresión general de que la política está demasiado a menudo en manos de un estamento, de una casta corrupta. Yo soy de los que piensan, y escribo sobre ello, que la corrupción en mi país tiene un alcance tremendamente preocupante. Es una corrupción que se ha apoderado de una parte importante del aparato del Estado, también de los ayuntamientos, también de las instituciones. Y claro, esto crea un desánimo tremendo en la población, o al menos en las amplias porciones de la población que cabe llamar honradas. Las personas honradas, las personas cabales, están desoladas cuando encuentran ese circo de corrupción continuamente representado en la televisión, en la prensa, ¿no? Hay que decir que en mi país el partido en el gobierno es un partido que está, se podría decir, en buena medida podrido de corrupción. El Partido Popular, pero también la alternativa al Partido Popular, que es el Partido Socialista, el partido que fue de Felipe González, no tanto como el Partido Popular, pero también está aquejado por una corrupción muy preocupante, ¿no? La tercera dimensión de la crisis ya no es ni solo económica ni solo política, es una dimensión que de manera un poco más vaga o más imprecisa cabe llamar cultural, cabe llamar ideológica y sin duda cabe llamar moral, ¿no? Lo que les voy a decir no nace en absoluto de una postura moralista. Yo no soy un ser moralista, pero sí que soy un ser moral y sí que creo que una sociedad en la que la moral también está corroída por dentro es una sociedad que genera tempestades y genera patologías como la que se está viviendo en Europa, en toda Europa ahora mismo, ¿no? ¿Por qué digo que la crisis es también moral, ideológica y por tanto educativa? Bueno, lo digo porque, a mi modesto entender, la crisis que sufren los países industrializados de Europa, la de Estados Unidos también, no se puede explicar ni mucho menos solo en clave económica. No podemos dar una lectura económica de la crisis o técnica de la crisis solo. Por supuesto, la crisis tiene una dimensión económica que ustedes conocen mejor que yo. Ustedes son economistas y administradores. Yo soy solo un humanista. Yo soy un hombre de letras, no sé de números. Y ustedes comprenderán mejor que yo que la crisis tiene una dimensión económica tremendamente patente, ¿no? Y dañina para la población. Pero esta crisis no nace de errores en las cuentas de resultados. Esta crisis tiene un suelo, tiene un humus de tipo moral, de tipo ético y de tipo ideológico. A mí no me cabe ninguna duda de ello. Ninguna duda de ello. Si ustedes recuerdan los años 80, muchos son más o menos de mi edad, ¿no? En Estados Unidos, con el gobierno de Ronald Reagan, en los mismos años, en el Reino Unido, el gobierno de Margaret Thatcher,
Ustedes recordarán que fueron dos gobernantes ciertamente carismáticos, los dos con una gran telegenia, dos gobernantes, uno actor de cine muy malo, era muy malo como actor, pero tenía una gran telegenia, y Margaret Thatcher, que era una mujer que dominaba muy bien la relación con los medios de comunicación. Ellos tuvieron lo que podríamos llamar el éxito de la llamada revolución neoconservadora, revolución neocon. Uno de los efectos de la revolución neoconservadora fue establecer una doctrina que fue corroyendo en los años 80 y 90 las conquistas del llamado welfare state, el estado del bienestar, el estado providencia, es decir, el estado que garantizaba las pensiones, que garantizaba la educación universal gratuita, que garantizaba la sanidad universal gratuita. Este estado, que fue una conquista de toda Europa occidental posterior a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ese Estado ha sido responsable del mayor periodo de bienestar de la historia de Europa. Europa, y esto lo ha oído la gente de mi generación, somos la primera generación, la gente que tenemos ahora una mediana edad, que no hemos vivido ninguna guerra. Nos hemos educado en una Europa crecientemente próspera, una Europa que, debo decirlo, ha sido durante unas décadas un continente bastante envidiable, porque era, como decía Winston Churchill, ¿no? Democracia significa que cuando llaman de madrugada, decía Churchill, quien llama es el lechero, ¿no? No es ni la policía, ni los paramilitares, ni la guerrilla, ni la Guardia Civil de Franco, ¿no? Que te van y vienen a dar el paseillo, como pasaba en la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, ese periodo de prosperidad fue desmantelado en la época de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, porque la doctrina neoconservadora que ellos consiguieron imponer mediáticamente, utilizando los medios de comunicación como grandes instrumentos de hegemonía en la opinión pública, impusieron una nueva ideología acerca del capitalismo, una ideología que ya no pretendía conciliar el horizonte, digamos, de los capitalistas y los empresarios que legítimamente busca el beneficio con la preservación de los derechos sociales de los trabajadores, con la necesidad de educar a las personas y a la ciudadanía. Es un tipo de capitalismo, el que fraguaron en la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, llamado capitalismo neocon, que además de desmantelar el estado del bienestar, ha promovido una extremada desregulación de los mercados financieros y la extensión de lo que yo lo diré de manera seguramente impropia para ustedes porque no soy economista, pero de lo que yo llamaría una ética económica y financiera del todo vale, ¿no? Una ética del beneficio a ultranza, la búsqueda desaforada del beneficio económico, que se ha impuesto en Europa, se ha impuesto, por supuesto, en Estados Unidos, que es la patria de esta doctrina, y creo y lamento constatar que se está imponiendo en prácticamente todos los rincones del planeta, porque la globalización, como saben ustedes mejor que yo, es un fenómeno no solo económico, sino también político, cultural, mediático, y hoy en día esa ideología empapa, permea prácticamente todos los rincones del globo. Estamos viviendo una época que me parece... No soy una persona pesimista en el plano personal, no lo soy en absoluto, pero como observador académico me preocupa enormemente. Me parece que el mundo entero, el mundo globalizado, está enfrentando problemas de proporciones gigantescas que no sabemos cómo resolver, que no sabemos cómo encarar. Fíjense ustedes que una vez desaparecidas, ¿no? O al menos una vez entradas en crisis, ¿no? Las ideologías que parecían presentar una alternativa al capitalismo desaforado, ¿no? Una vez caído el muro de Berlín, una vez hundida la Unión Soviética, una vez desacreditado el mito de la revolución que Marx promovió, el planeta entero está regido por una única ideología, prácticamente. Este neocapitalismo desaforado, lo digo a propósito así, lo digo adrede, desaforado, porque no es un capitalismo razonable, no es un capitalismo sensato.
no es un capitalismo humano, es un capitalismo crecientemente deshumanizado, lamentablemente se está adueñando de todos los rincones del globo, ¿no? Hay veces en que uno ve la televisión o lee la prensa y se encuentra con, ustedes recordarán, el hundimiento en Nepal hace unos meses de un edificio entero con telares clandestinos, ¿no? Donde empresas de Occidente, entre ellas algunas de mi país, por ejemplo Zara, ¿no?, que fabrica ropa en cantidades masivas, producían ropa, zapatillas deportivas y otras mercancías pagando salarios de miseria, por no decir salarios de esclavismo a los trabajadores que perecieron en el hundimiento de esa factoría. Eso es un ejemplo nada más, ¿eh? También es un ejemplo las empresas que emplean mano de obra infantil, las empresas que en la rica y próspera Alemania, la Alemania de Merkel, subemplean a los trabajadores con los llamados microjobs. El capitalismo, una vez desaparecidas las alternativas o las supuestas alternativas, se ha apoderado del planeta, se puede decir, y goza de mejor salud que nunca. El otro día, en un encuentro con profesores, alguien apuntó que el capitalismo estaba en crisis. En absoluto. El capitalismo no está en crisis de ninguna manera. Lo que está en crisis es, por un lado, la humanidad y, por otro lado, el planeta. Esto es el medio, el hábitat, el medio ambiente en el que la humanidad vive y sin el cual no podrá prosperar. El capitalismo como sistema de dominación, como sistema de producción a gran escala, de distribución de mercancías, ese capitalismo, insisto, desregulado, que la ideología neocon de Milton Friedman o de Hayek inauguraron, goza de una salud insultante. Lo que ocurre es que el monstruo que se antoja eterno puede llevarnos a todos a una catástrofe de tipo ecológico. No tengo tampoco grandes dudas al respecto, ¿no? Conecto, como ven, la cuestión de las humanidades, de las que les voy a hablar enseguida, con una cuestión que me preocupa mucho, porque para mí las humanidades, permítanme, las humanidades, que son un conjunto de disciplinas académicas, la literatura, la filosofía, la historia del arte y otras disciplinas anejas, no son meramente disciplinas amenazadas. Es cierto que las humanidades están en retroceso, al menos claramente en Europa y por lo que sé también en Estados Unidos, ¿no?, en los planes de estudio, tanto del pregrado como del grado como del posgrado, ¿no? Cada vez los educadores tenemos más problemas para enseñar a los estudiantes en clave humanística, para educarlos, mejor dicho, y no para simplemente instruirlos en operaciones productivas, ¿no? Mi preocupación nace no solo de que las humanidades estén en retirada, de que estén siendo podadas, ¿no?, como se poda un árbol, ¿no? Nace del hecho de que las humanidades, que son la expresión académica de una larga tradición que llamamos humanismo, nos han provisto durante siglos, a todos los occidentales al menos, de un patrimonio, un acervo de conocimientos, de saberes, de criterios, de valores, de una inestimable importancia, lo que llamamos la tradición europea y buena parte de la tradición americana, porque ustedes son europeos, en cierto modo, del Nuevo Mundo, ¿no? La tradición que va de Sófocles, ¿no?, de Esquilo, de Sócrates, Aristóteles, a los grandes artistas de vanguardia del siglo XX, Picasso, Proust, Joyce, ¿no?, pasando por Shakespeare, Petrarca, Cervantes, Quevedo, Rembrandt. Bueno, esta extraordinaria tradición cultural de Occidente ha desarrollado un patrimonio que llamamos humanismo, del que las humanidades son expresión educativa y académica, que nos ha ofrecido lo que podríamos llamar un mapa de navegación. ¿Por qué digo mapa de navegación? Bueno, porque la existencia humana, sea individual o colectiva, siempre es problemática, siempre, en todo tiempo y lugar. El ser humano siempre navega procelosas aguas, siempre busca en medio del mar movido, podríamos decir, busca horizontes que le orienten, y las humanidades han sido
sin lugar a dudas, junto con la ciencia, junto con las ciencias naturales y exactas, han sido la gran cartografía, el gran mapa de navegación de Occidente, muy claramente. Ocurre que hoy en día la gran crisis, que es una crisis, insisto, polifacética, es económica, es política, es moral, es ética, es ideológica, pero es también una crisis epocal, es una crisis que está haciendo época. Esta crisis epocal y global se está dando en un momento en que Occidente no tiene mapas de navegación, no tenemos ninguna cartografía alternativa a la única cartografía existente que unos llamarán pensamiento neocon, otros neoliberalismo, otros simplemente neocapitalismo reaccionario. Se le puede llamar de varias maneras. Yo ya ven ustedes que soy muy crítico con este capitalismo. No con todo capitalismo, sino con este capitalismo desaforado que nos va a arruinar a todos, ¿no? Entonces, bueno, ocurre que la llamada posmodernidad, que es la época que estamos viviendo desde los años más o menos 70, como ustedes saben, la época posmoderna, se caracterizó como escribió el sociólogo francés François Lyotard, ¿no? Decía él, bueno, Lyotard dijo, la posmodernidad es una época en la que las grandes ideologías, lo que llamaba él los grandes relatos de la modernidad, se han ido al garete o han entrado en crisis o en quiebra o simplemente se han convertido en papel mojado. Esto él lo decía pensando en el marxismo, claramente, pero también lo decía pensando en ese metarrelato, ese relato de relatos que para bien y para mal ha vertebrado Occidente, que llamamos cristianismo. Es decir, lo que hacía Lyotard era hacerse eco de algo que apuntó un siglo antes de él el gran filósofo alemán Nietzsche, cuando Nietzsche, en el famoso diálogo de Así habló Zaratustra, dijo, Dios ha muerto. Una cosa, ¿se acuerdan ustedes? Esto es muy conocido. Claro, Nietzsche no estaba diciendo que un señor, un anciano de barba luenga y blanca, ¿no?, y bondadoso hubiera fenecido. Estaba diciendo que Dios como símbolo, Dios como emblema, como símbolo de lo normativo, como fuente normativa que había nutrido, que había alimentado de valores, de criterios, la política, las costumbres, la vida familiar, la vida fraternal, la sexualidad, es decir, el conjunto de aspectos de la vida privada y pública, Dios se había convertido, cuando menos, en optativo. Hasta la época de Nietzsche, Dios no era optativo, Dios era obligatorio. Yo soy ciudadano de un país, ¿no? soy español, aunque no soy nada nacionalista, pero soy español, que, como saben ustedes, organizó la mayor caza de brujas de la historia de la humanidad con la Inquisición, ¿no? Es decir, ser cristiano era obligatorio. Desde que Nietzsche dijo eso y desde que pocos años después el gran novelista ruso Fyodor Dostoyevsky, en un también celebérrimo diálogo de los hermanos Karamazov, escribiera lo siguiente, dijo, si Dios ha muerto, entonces todo es posible. Este es un diálogo importante e inquietante, ¿no? Si Dios ha muerto, todo es posible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una vez desaparece del centro normativo de la vida social esa figura, ¿no?, regente que había sido Dios durante milenios, ¿no?, Occidente, para bien, pero también para mal, una vez más les hablo en esos términos ambivalentes, Occidente entra en un largo y enorme periodo de secularización, de desacralización, que ha durado más o menos un siglo y que está viviendo ahora lo que podríamos llamar su culminación, ¿no? En Occidente, para bien y para mal, en Europa muy concretamente, buena parte de la población se ha tornado descreída respecto de algo que mi generación, cuando yo tenía 18 años, no ponía en duda. Yo era un joven español marxista, yo tenía pósters del Che en mi habitación, ¿no? Vivíamos lo que podemos llamar un romanticismo de la revolución. Bueno, la gente que tiene ahora 20 años, por supuesto, no sueña con el Che, ni con la revolución, ni tiene pósters de Lenin, ¿no?, ni de Marx, ¿no? Hay un descreimiento respecto de las ideologías emancipadoras, pero también hay un enorme descrédito de la religión cristiana católica, enorme. Buena parte de la gente joven en Europa, en Francia, en Italia, en el Reino Unido o en España
simplemente se declara no creyente, agnóstica o paladinamente atea, ¿no? Esto yo no lo voy a lamentar, quede claro, ¿eh? No lo voy a lamentar porque yo mismo no soy creyente, ¿no? Pero sí que constato que una vez desaparecen, por un lado, el gran relato emancipador, que fue el marxismo, ¿no? Y por otro lado, el gran metarrelato, el relato de relatos, no emancipador, sino redentor, que es el cristianismo, una vez se debilitan tanto, resulta que en las sociedades europeas, cuando menos, no hay mapas de navegación a mano alternativos. No los hay. ¿Qué es lo que ocupa el espacio que han dejado esos grandes relatos fenecidos o al menos que han entrado en quiebra? Bueno, lo que ocupa el espacio como un gas es esa pan-ideología, ¿no?, neoliberal que hoy nos aflige y que tiene varias consecuencias que yo juzgo lamentables en la vida privada y en la vida pública. De modo que esta gran crisis que Europa, sobre todo Europa, está viviendo, es una crisis, si se fijan ustedes, que va mucho más allá de la economía, ¿no?, y de los bancos y las empresas y del desempleo. Es una crisis que yo me atrevería a llamar de civilización. Y creo que no hay una adecuada conciencia entre los educadores, muchos profesores, muchos alumnos, sobre la gravedad de lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo no lo digo impulsado, insisto, por ningún pesimismo personal, ¿eh? No soy una persona derrotista en absoluto, pero yo creo que las personas que desempeñamos tareas intelectuales tenemos el deber de ejercer la crítica, de ejercer el pensamiento crítico. Lo que yo voy constatando en mi experiencia como profesor y como investigador, con un trato muy asiduo con literalmente miles de estudiantes en estos años, es que hay una considerable, ¿cómo decir? Hay una especie de desorientación, de perplejidad muy grande, y hay una falta de comprensión del alcance de esta crisis polifacética y epocal de la que le estoy hablando. Bueno, a todo esto resulta que este fenómeno coincide con el desmantelamiento de las humanidades, es decir, de las disciplinas que expresan esa larga tradición del humanismo y que durante siglos han impulsado ante los estudiantes, ante las generaciones jóvenes, no una simple instrucción en habilidades, no una simple formación técnica, sino una educación que merezca ese nombre. La educación solo merece el nombre de educación cuando, además de enseñar habilidades, educa seres humanos y ciudadanos. Si no educamos al ciudadano y al ser humano, no hay educación que valga. Hay simple instrucción y, si me permiten la hipérbole deliberada, hay amaestramiento de la población. La población demasiado a menudo es amaestrada, es adiestrada para cumplir tareas sin rechistar, sin ejercer la crítica, sin siquiera tener la capacidad de discernir, de identificar y de criticar. A los poderes, a los verdaderos poderes que en el mundo son, a los grandes poderes financieros que se están beneficiando enormemente de esta crisis, hay que decirlo, enormemente, les va muy bien que el sistema educativo se convierta en un sistema deseducativo, que la educación, en vez de formar, deforme. Le va muy bien que los estudiantes sean sometidos a una especie de dieta intensiva de operaciones, lo diré como dicen ahora las escuelas de negocios en España, ¿no?, de skills, habilidades, competencias, resultados, que nunca son puestas en perspectiva humana ni humanista. Se educa a los estudiantes, mejor dicho, se les maleduca para ejecutar tareas beneficiosas para el sistema de poder, pero no se les educa para poner su talento y su talante al servicio de la ciudadanía y al servicio de sus sociedades. Las humanidades, que no deberían ser solo asignaturas singulares, que deberían empapar transversalmente cualesquiera otros campos de la educación, da igual que sean científicos o técnicos, las humanidades nos enseñan a concebir ese polifacetismo humano, esa complejidad de lo humano, nos enseñan a comprender
y no meramente a entender racionalmente, sino a comprender racional y sentimentalmente cuán poliédrico, cuán complejo, cuán limitados somos los seres humanos. Y nos enseñan además un repertorio de criterios y de valores de una inestimable y de una insustituible importancia. Es decir, las humanidades no tienen recambio. No tenemos un recambio para remediar lo que la poda de las humanidades nos está llevando a perder. Si perdemos las humanidades, perdemos la argamasa de valores éticos, morales, políticos, cívicos y filosóficos, en última instancia, esta palabra es muy importante, que componen lo que, como ustedes saben mejor que yo, desde la antigua Grecia se denomina sabiduría. Sabiduría es una palabra fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque vivimos desde hace ya décadas en una época en la que lo que llamaron los grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt, ustedes recordarán Theodor Adorno, por ejemplo, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, ¿no? Todos ellos muy importantes, llamaron el auge de la racionalidad instrumental, decían ellos. Ellos decían lo siguiente, lo voy a simplificar, decían, con la evolución del capitalismo, desde la época de Marx, desde 1850, cuando el capitalismo era capitalismo, digamos, dickensiano, ¿no? Un capitalismo manchesteriano, librecambista, ¿no? Con la evolución hacia el capitalismo de los monopolios, ¿no?, que no ha hecho más que acentuarse desde la época de Adorno hasta ahora, exponencialmente, el capitalismo ha ido sustituyendo la razón por la que lucharon los grandes pensadores de la Ilustración. Recuerden a Kant, recuerden a Hegel, recuerden a Diderot, ¿no?, o a los enciclopedistas franceses, ¿no? Es decir, la razón entendida como esa antorcha, como esa luminaria, ¿no?, o esa candelaria, ¿no?, que iba a iluminar los pasos de la humanidad hacia una reforma paulatina de todos los órdenes de la vida, de la política, de la ética, de la economía, buscando siempre un horizonte de fines humano, un horizonte, digamos, poblado por valores como la justicia, la fraternidad, la igualdad, la fraternité, la égalité francesa, ¿no? Esa razón ilustrada, que ha sido heredera de la antigua tradición humanista, ha sido sustituida en el siglo XX, ¿no?, como es muy palpable, en muy buena medida por una razón que ya no es razón, en el sentido que le daba a los ilustradores, es una racionalidad puramente economicista, puramente tecnocrática, puramente instrumental. De hecho, yo no sé en Colombia, yo estos días estoy asistiendo con mucho interés, veo la televisión, leo la prensa y hablo con mis amables anfitriones, intento atar cabos para comprender este hermoso país, pero a mí me irrita mucho en mi país, ¿no? Es un país, digamos ustedes, muy antiguo, con una tradición, ¿no?, plural, árabo-romana, en fin. Me apena mucho constatar que la educación, el léxico de muchos profesores se está convirtiendo en una especie de repertorio de frases hechas y muletillas, dichas en lo que llamamos en España inglés macarrónico. Macarrónico lo decimos allí cuando una expresión es de mal gusto y es burda, ¿no? El hermoso castellano, esta gran lengua que compartimos, está siendo muy a menudo estropeado, cuando no pervertido, no por el hermoso inglés de Shakespeare y de John Milton, que es una gran lengua también, sino por un tipo de inglés, que es el inglés de esa ideología neoliberal que estaba describiendo ahora, que solo expresa una visión de la realidad codificada en términos de resultados, de beneficios, de productividad, donde lo humano, donde los horizontes de fines de lo humano brillan por su ausencia. Esto pasa en mi querida universidad. Yo quiero mucho a mi querida universidad, pero como la quiero mucho, mi universidad me duele, ¿no? Esto es como uno quiere mucho a su familia y a uno le duelen los errores de su familia, ¿no? Me duele mucho mi país porque lo quiero, ¿no? Y me duele ver como una universidad con la tradición de la mía, es una gran universidad, una de las más importantes universidades en temas de investigación de Europa, está en los primeros lugares del escalafón, pero la jerga de los académicos está siendo invadida por el argot de
el argot de los negocios, y espero que nadie se moleste por lo que estoy diciendo. Pero yo creo que, fíjense, los negocios son fundamentales, ¿eh? El mundo de la empresa, que yo desconozco, es fundamental, no tengo ninguna duda. Pero lo que me parece preocupante es que el argot de los negocios se apodere de todo el vocabulario de la vida social. Es decir, hablamos de asuntos morales o éticos o religiosos o políticos con un vocabulario que expresa una visión del mundo no económica en el sentido noble que la palabra economía tiene. La palabra economía, ustedes lo saben mejor que yo, viene de oikonomía, es decir, quiere decir administración de la casa. Oikos es la casa. Entonces, la economía, que tiene un sentido muy noble e imprescindible para el ser humano, está siendo en cierto modo pervertida por el economicismo, que es una cosa muy distinta. No tiene nada que ver la economía con el economicismo. Y a su vez el economicismo se ha convertido en la médula, en el corazón de esa degradación de la vida cultural y de la vida ideológica y de los valores morales que estoy intentando describir. De hecho, uno de los pensadores más importantes de la Escuela de Frankfurt, que fue Herbert Marcuse tiene un libro que hoy en día fue publicado en castellano, traducido en los años 50, y ahora ha vuelto a ser traducido en España porque hay un renovado interés por Marcuse. El libro se llama El hombre unidimensional. Y en los años 50, Marcuse, de manera preclara, yo diría clarividente, Marcuse ya denunciaba entonces lo que él llamaba la reducción, decía él, de las distintas facetas que componen lo humano a la sola faceta economicista. No económica, sino economicista. Marcuse decía, el ser humano tiene muchas facetas políticas, religiosas, morales, amorosas, fraternales, filiales, sexuales, pero todo eso tiende a reducirse bajo el imperio de la racionalidad tecnológica a esa sola dimensión de lo productivo, podríamos llamar la ley del beneficio a ultranza. El gran poeta español, que es un poeta filósofo que ustedes conocerán muy bien también, a mí me parece un gran poeta, Antonio Machado, ¿no? Tiene una frase que resume esto mucho mejor que yo. La frase es muy conocida, ¿no? Todo necio confunde valor y precio. Todo necio confunde valor y precio. Si aceptamos la reflexión machadiana, que yo acepto sin reservas, concluimos que vivimos una época esencialmente necia. Porque el mundo que estamos construyendo, o tal vez destruyendo, si tenemos en cuenta lo que está pasando en el medio ambiente, y la deshumanización del trato a las ciudadanías respectivas, ese mundo es un mundo que confunde valor y precio continuamente. De hecho, muy a menudo las personas ya no sabemos bien qué es valor y qué es precio, porque todo lo medimos con la escala del precio. Todo tiene una etiqueta, una cotización, todo tiene que ser rentable. En los planes de estudio en mi país, a mí esto me irrita sobremanera, pero yo hace unos años luché denodadamente y sin éxito para evitar la amputación de las humanidades de los estudios de comunicación. No hubo manera porque buena parte de mis colegas profesores están convencidos de que las humanidades son inútiles, de que no sirven para nada. La lucha fue denodada, pero fue infructuosa porque en efecto fueron amputadas y hoy en día buena parte de los estudiantes, periodistas, reporteros, documentalistas, cineastas, productores y locutores de radio, son personas que ya no tienen una formación humanística elemental. Eso tiene varias repercusiones, algunas de ellas espectaculares. Por ejemplo, el deterioro de la capacidad de empalabramiento, de expresión, el deterioro de la elocuencia, el deterioro de las capacidades de expresión escrita, que son tan evidentes, al menos en la juventud de mi país. La culpa no es de los chicos. La culpa es de un sistema deseducativo que ha podado de manera implacable, de manera inclemente, las humanidades, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pueden ofrecer las humanidades? Tengo que acabar en 10 minutos, o sea que voy a resumir, es que he preparado 22 páginas, pero me temo que no. Pero ¿qué es lo que pueden ofrecer las humanidades a la educación en general? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que no hay educación sin humanidades. Si no hay humanidades, no hay educación. Hay instrucción, hay adiestramiento e incluso hay amaestramiento de la población. La población tiende a ser tratada como un rebaño de falsos
ciudadanos, de personas que creen tener derechos de ciudadanía, porque los tienen nominalmente, pero que son tratados como súbditos. El gran ideal de la Ilustración, del mayor de los filósofos ilustrados, Immanuel Kant, el ideal del sapere aude, decía Kant, no puede haber bienestar social, ni convivencia plural, ni democracia si las personas no son educadas en el sapere aude, educadas para atreverse a saber, atreverse a preguntar, para desarrollar el talante y el talento crítico. Si no desarrollamos, si no cultivamos el talante y el talento crítico, no hay educación. Hay instrucción en skills, en esa palabra que hoy está tan de moda, ¿no? El famoso know-how, ¿no? Que a mí me saca de quicio, ¿no? Porque a los chicos se supone que hay que educarles, con muchas comillas, en el know-how de todo. Pero muy a menudo lo más importante, cuando educamos a cualquier persona de cualquier campo, no es educarle en el cómo hacer, que por cierto es importante naturalmente, es en el por qué hacer las cosas y sobre todo para qué hacerlas. Ese para qué es esencial. ¿Qué finalidades buscamos los educadores? ¿Cómo proveemos o desproveemos a una persona de 18 años no solo de las habilidades del saber cómo, sino de un horizonte de finalidades, un horizonte de fines que le permita encaminar sus pasos? Voy a poner un ejemplo extremo de esto que estoy diciendo. Un ejemplo extremo de cómo la razón meramente instrumental o tecnológica se ha ido apoderando del campo social. Ustedes recuerdan que el brillantísimo físico alemán, o quizá era, creo que era alemán, Walter Oppenheimer, que fue uno de los grandes, bueno, fue la pieza clave en la creación de la bomba atómica y en los experimentos que hizo Estados Unidos en el desierto de los Álamos, ¿no? Oppenheimer era un científico brillantísimo, por eso lo contrataron, brillantísimo. Ahora bien, Oppenheimer puso su enorme talento al servicio de la creación de un ingenio cuyo primer uso fue chamuscar a 140.000 personas. De modo que aquí aparece otra vez esta cuestión que antes presenté sin desarrollarla, y es que hay una enorme diferencia entre conocimiento y sabiduría, o entre información, conocimiento y sabiduría. Se dice que vivimos la sociedad de la información, ¿eh? Yo estoy en una facultad donde esta palabra pues, es diaria, ¿no? Y nos llenamos la boca con la sociedad de la información. En efecto, tenemos dispositivos rutilantes, muy poderosos, Internet en cabeza, para diseminar y distribuir cantidades ingentes de información por todos los rincones del mundo y además para hacerlos llegar a la vida privada e incluso a la vida íntima. Esto es un dato histórico inédito. Esta es una radical novedad histórica, ¿no? Tenemos además no solo dispositivos, sino hemos desarrollado disciplinas científicas, científico-sociales, científico-naturales, que nos han permitido atesorar una gran cantidad de conocimientos operativos. Cómo hacer funcionar una máquina, un ferrocarril, un avión o una bomba atómica. Ahora bien, ¿dónde queda en todo esto lo que los antiguos, de manera nada pedante, nada arrogante, llamaban sabiduría? Porque la sabiduría tiene muy poco que ver con el conocimiento. Hay lo que podemos llamar un umbral mínimo del conocimiento sin el cual no hay sabiduría. Es decir, hace falta un umbral mínimo de información y de conocimiento para poder hablar de sabiduría. Pero la sabiduría va mucho más allá del conocimiento. Porque la sabiduría siempre se pregunta por los orígenes y por las finalidades. La sabiduría no está atenta tanto al cómo hacer, sino al por qué hacer las cosas, por qué motivos, razones o causas y para qué hacerlas, buscando qué finalidades o qué metas, ¿no? Entonces, claro, yo no puedo dejar de constatar honradamente que la sociedad en la que vivimos es una sociedad de la información, se puede llamar una sociedad del conocimiento, si entendemos por conocimiento ese conocimiento meramente instrumental, pero es una sociedad tremendamente ignorante. Es decir, se está dando la paradoja que ya enunció el filósofo español Ortega y Gasset en el año 29, cuando escribió La rebelión de las masas. Es un libro controvertido, es un libro que a mí me interesa, lo he leído varias veces, lo explico en clase. Hay aspectos que me mueven al desacuerdo o incluso que me irritan, porque Ortega era un pensador
era un aristócrata del intelecto, ¿no? Y era un poco... Pero él tiene capítulos magníficos. Hay un momento que él, en el año 30, define dos características del mundo en ciernes. Una, dice él, aparece un tipo de ciudadano acunado por el creciente bienestar económico que él llama señorito satisfecho o niño mimado, decía Ortega. Es decir, un ciudadano, decía Ortega, cuya facilidad de existir está facilitada justamente por ese patrimonio económico-político que hereda, pero que no se siente heredero y que no siente ninguna gratitud ni reconocimiento hacia la tradición que ha hecho posible el bienestar de su existencia. Lo dice de manera casi literal, porque esto lo he leído muchas veces y puedo recitar a Ortega como he leído un verso, ¿no? Y luego dice otra cosa que me parece todavía más penetrante. Dice lo siguiente: lo que caracteriza el mundo que vivimos, decía Ortega, que es la democracia formal, la industria y la técnica, decía Ortega, es que está apareciendo, año 29, hace 80 años, un tipo de ciudadano que llama él bárbaro especializado o bárbaro especialista. Claro, es una frase, o mejor dicho, es una locución que, dicha así, pues parece una contradicción en los términos, ¿no? Y parece un oxímoron. ¿Cómo que un bárbaro especialista? Hoy estamos tentados de pensar que una persona experta, un físico atómico o un ingeniero brillante, ¿no? Pues no tiene nada de bárbaro. Nos parece que es el sumum del avance tecnocientífico. Pero Ortega, que era filósofo de fino olfato, se da cuenta de que estábamos entrando entonces, y estamos ya hoy hincados de hoz y coz, diríamos, en la época de una nueva ignorancia, en una ignorancia que no podíamos esperar que tuviese este rostro. Es la ignorancia del especialista sofisticado que domina muy bien un campo, que domina muy bien el know-how, ¿no? Que domina muy bien las habilidades y las competencias, pero que, decía Ortega, se lava las manos en relación a los efectos de su trabajo, igual que Oppenheimer se lavó las manos en relación al efecto tremendo de su brillante, por otra parte, invento, ¿no? Esta barbarie de la especialización hoy en día campa por sus respetos, está, no en mi país, está en todo el mundo, como me parece que es más que notorio, más que notorio. Entonces cabe preguntarse algo que solo en perspectiva humanística podemos empezar a responder, ¿no? Y es, ¿para qué nos sirven los innumerables conocimientos, los dispositivos tecnológicos y las ingentes cantidades de información que producimos, si esta información resulta que acaba siendo contraproducente para la elemental sabiduría con la que deberíamos vivir? Esto lo digo sin actitud moralista, porque ya lo he dicho antes, yo no soy creyente de ninguna religión, soy agnóstico, ¿no? Pero lo digo muy consciente, y empezaré, ya empiezo a acabar, ¿no? Muy consciente de que el humanismo es una tradición plural. Es como un gran río, es como el Amazonas, ¿no? En el humanismo confluyen afluentes como, por ejemplo, la tradición grecolatina, como el cristianismo, pero también afluentes que vienen de Oriente, el budismo, por ejemplo, o las filosofías orientales en general. Ese carácter plural del humanismo nos permite diferenciar entre ese falso conocimiento y la elemental sabiduría con la que deberíamos vivir y con la que deberíamos guiar nuestra tarea profesional, la suya o la mía, y el tipo de educación o de información, para hablar de los periodistas, que suministramos a la ciudadanía. Porque si dejamos de lado ese acervo, ese patrimonio, quiero insistir en ello, no hay ciudadanía posible, no hay convivencia cívica ni plural ni democrática posible, y nos encaramos a un sistema, por decirlo como Marcuse, unidimensional o monodimensional, en el que todas las facetas diversas y tan saludables de lo humano son reducidas al mero argot de la productividad, del beneficio. El ser humano acaba por ser un ser deshumanizado, un ser convertido en cosa, como dicen los filósofos, un ser cosificado, ¿no? Hay una cosificación de lo humano, hay un menosprecio creciente hacia los seres humanos, hay una creciente tendencia a tratar al ser humano no como un fin en sí mismo, tal como proclamaba Kant. Kant decía que el ser humano no era un medio para nada, el ser humano es siempre un fin.
es una estación término, no es una estación de paso. Pero fíjense ustedes en que hoy en día ese capitalismo, insisto, este capitalismo desaforado, sin riendas, ultra neoliberal, este capitalismo trata a los seres humanos como cosas. Es decir, nos deshumaniza. Y a mí esto me parece muy preocupante porque, y ya con esto acabaré, ¿no? Yo creo que es un error concebir las humanidades al modo en que, lamentablemente, y lo digo con mucho cariño, las conciben los humanistas clásicos, por los que yo siento mucha admiración. Yo no me he educado en el campo de las humanidades clásicas. Yo soy periodista de origen. Yo me eduqué como periodista. Aunque me di cuenta, jovencito, de que un periodismo deshumanizado era un periodismo que no vale la pena cultivar, ¿no? Y por eso estudié filosofía y estudié otras cosas, ¿no? Pero los filólogos clásicos, ¿no? Los grandes eruditos, ¿no? En Baltasar Gracián, o en Quevedo, o en Petrarca, ¿no? Muy a menudo no se dan cuenta, no perciben que esas humanidades que ellos cultivan tienen que aplicarlas a la comprensión de los retos ingentes que vive nuestro mundo hoy en día. Muy a menudo el humanista clásico vive encerrado en su torre de marfil, en su ciudadela de conocimiento, son grandes eruditos, son personas con conocimientos admirables, por supuesto, pero que tienden a no ocuparse de lo que ocurre. A mí me importa mucho, debe ser por la experiencia periodística, me importa mucho poner las humanidades al servicio de la comprensión no solo del pasado, sino del presente y del futuro. Porque sin humanidades carecemos del talento y del horizonte, perdón, del talante, quería decir, y del horizonte, con el que podemos comprender en clave humana lo que ocurre. No hay otro modo de comprenderlo. La gran paradoja de nuestra época es que esta gran crisis epocal, esta crisis de civilización que vivimos, es una crisis por la que vamos avanzando a tientas. Yo la imagen que tengo en mente cuando pienso en lo que está pasando es que la mayor parte de las personas avanzamos como sonámbulos a tientas. No tenemos la sensación de caminar a través de pasadizos iluminados. En concreto, hay aspectos de la vida del mundo contemporáneo que son altísimamente preocupantes. A mí me parece que el problema número uno que tiene la humanidad es el medio ambiente. No hay ningún problema, ninguno, ¿eh? Ni la corrupción en España, ni la guerrilla en Colombia, ni el ultranacionalismo en Rusia, que se pueda comparar al desafío gigantesco que supone el deterioro del medio ambiente, un deterioro sobre el que algunos ecólogos están lanzando gritos de alerta. Estamos encaminándonos a un punto de no retorno en el deterioro del medio ambiente. A mí me parece que este deterioro, y ya acabo, da cuenta justamente de la paradoja que hace un momento enunciaba. Vivimos la sociedad de la información, de un conocimiento que yo cuestiono, pero es una sociedad ignorante, es una sociedad que da la espalda a la sabiduría, porque no sabemos poner todo eso que hemos averiguado al servicio de la vida en común y de la vida mejor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos con todo esto? Yo creo que tenemos que pararnos un momento a pensar justamente en ese para qué, en ese horizonte al que nos dirigimos, ¿no? Y ahí es donde están las humanidades y su función, insisto, yo creo insustituible, ¿no? Acabaré con seguramente la frase más famosa de las humanidades, ¿eh? El conócete a ti mismo de Sócrates, ¿no? Si no hay conocimiento y autoconocimiento, si no hay ese atreverse a saber y preguntar, a dudar, a discutir, la vida en común se transforma en una pesadilla, ¿no? Y ustedes tienen alguna experiencia de eso en Colombia y yo, desde luego, en España, una muy grande, ¿no? Bueno, les agradezco mucho su atención. Hay muchas más cosas, pero no quiero aburrirles, son 20 páginas. Muchas gracias por su hospitalidad.